Una de las muchas millones de ramas en el árbol de la vida ha resultado en nosotros a lo largo del tiempo profundo y los milenios. Homo sapiens, la especie de la que formamos parte los 8.000 millones de nosotros que estamos vivos hoy. Aunque la historia de nuestros antepasados podría rastrearse hasta el amanecer de la vida en la Tierra, la historia de los Homo sapiens comienza hace apenas un tiro de piedra en la escala de tiempo geológico, hace poco más de 300.000 años. Considera que hay 66 millones de años entre los humanos modernos y los dinosaurios, y se estima que han pasado 3.700 millones de años desde que la vida apareció por primera vez en nuestro planeta, y puedes ver lo joven que es realmente nuestra especie. Nuestra historia es larga y enrevesada, y comienza en la época del Pleistoceno, un tiempo caracterizado por la gran estepa de mamuts de Eurasia, la evolución de animales megafaunales en todo el mundo y una caída en el clima conocida como la última edad de hielo. Pero ¿cómo llegaron aquí los primeros miembros de la especie humana moderna? ¿De quién evolucionamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Dónde vivíamos? ¿Y qué nos ayudó a convertirnos en la especie dominante y el único miembro del homogéneo en el planeta? En el video de hoy exploraremos todos estos temas y más con gran detalle. Examinar el mundo durante el Pleistoceno y la forma en que nuestros antepasados lograron explotar y prosperar en él son clave para entender los misterios de nuestro propio origen. Siéntate y relájate mientras te llevamos en un recorrido para conocer a nuestros antepasados, los primeros Homo sapiens del Pleistoceno. Es importante recordar, y a menudo se pasa por alto, que todavía somos animales. Las mismas presiones evolutivas que se aplican a todos los demás seres vivos en la Tierra, todavía se aplican a nosotros. De los animales, específicamente de los simios, hemos evolucionado, y nuestros descendientes seguirán siendo animales. Somos, a pesar de las diferencias, clasificados como simios hoy en día, y nos encontramos en una rama familiar de simios llamada Hominidae, o homínidos. Junto a nosotros están los gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes. Los gibones también son simios, pero su linaje se separó del nuestro primero, y ahora se considera que se encuentran en una familia completamente diferente, los Gilobetidae. De las especies de simios existentes, nos separamos más recientemente de los chimpancés y bonobos, simios del género Pan, entre 8 y 4 millones de años atrás, lo que los convierte en nuestros parientes vivos más cercanos. Después de las divisiones en linajes de todas las especies de simios vivientes, los homínidos tuvieron la libertad de diversificarse en todo tipo de diferentes especies, dependiendo de dónde y cómo vivían. Exploraremos nuestra relación con algunos de estos homínidos más de cerca más adelante en este video, pero los primeros antepasados que podemos rastrear que comenzaron a mostrar rasgos distintivos como los nuestros fueron los Australopithecus. Estos simios caminaban erguidos y todavía se habrían parecido a los chimpancés en cierto sentido. Sus cuerpos cubiertos de pelo y sus cejas y mandíbulas sobresaliendo de sus caras. Su capacidad para caminar erguidos coincidió con la aparición de vastas praderas en las llanuras de África, donde aparecieron por primera vez. A medida que los árboles crecían más dispersos, estos simios pudieron explotar diferentes fuentes de alimento a nivel del suelo en lugar de en los árboles. Conservaron sus largos brazos para escapar a la seguridad de las ramas en momentos de necesidad. Pero durante mucho tiempo, caminaron sobre dos patas en el suelo, algo que no se había visto antes de esta manera en ninguna especie de primate. A medida que la línea de Australopithecus avanzaba,
se sentían cada vez más cómodos caminando y corriendo a través de las largas hierbas de las llanuras africanas durante periodos de tiempo prolongados. Y pronto, evolucionó un nuevo género de homínido que podía explotar este hábitat de una manera aún más eficiente. El género Homo, el que eventualmente nos llevaría a nosotros. El primero en aparecer en escena fue Homo habilis, un homínido con mucho que dominar en cuanto a tecnología y caza, pero que aún podía usar herramientas de piedra muy básicas, el primero en hacerlo. Este homínido peludo aún conservaba los brazos más largos y las características faciales similares a las de un chimpancé que heredó. Pero las cosas estaban cambiando drásticamente y rápido. Aunque aún eran escaladores eficientes, solo subían a los árboles cuando era necesario. Los grandes felinos vagaban por las sabanas, y Homo habilis habría sido una comida fácil si se le atrapaba desarmado e inconsciente. De Homo habilis surgieron especies posteriores, como Homo erectus. Estos homínidos habían perdido gran parte de su cobertura de pelo en sus cuerpos, desarrollaron un plan corporal reconociblemente humano y eran visiblemente más humanos en la estructura facial. Homo erectus fue el primero en el género Homo en aventurarse fuera de África, colonizando gran parte de Europa y Asia durante la época del Pleistoceno medio. A continuación, para aparecer entre los descendientes del Homo, fue una especie designada como Homo heidelbergensis o Homo rhodesiensis, especies que descendieron de las poblaciones de Homo erectus, que no emigraron fuera de África. Se teoriza a partir de aquí que una rama se separó de la línea humana para convertirse en Homo neanderthalensis, los neandertales, y la otra continuó, lo que llevó al eventual surgimiento de Homo sapiens, nosotros. Homo sapiens, como ya sabrás, es una especie que se caracteriza de otras especies humanas arcaicas por su gran cerebro, capacidad para caminar erguido continuamente y una constitución más alta y grácil. Nuestros cerebros más grandes llevarían a muchas innovaciones únicas, que progresaron a lo largo de la línea de tiempo de nuestra existencia en el planeta Tierra. Desde herramientas básicas de piedra en el Pleistoceno, hasta los casi futuristas programas de IA y avances en nanotecnología que vemos en la actualidad. No pasó mucho tiempo, relativamente hablando, antes de que Homo sapiens lograra encontrar su camino fuera de África, al igual que Homo erectus, hacia Europa y Asia. Es difícil para los arqueólogos y antropólogos determinar exactamente en qué punto algunas poblaciones de Homo sapiens lograron encontrar su camino fuera de su patria africana, hacia el mundo más amplio. Pero algunos especulan que podría haber ocurrido tan temprano como hace 185.000 años. Por ejemplo, se ha descubierto un fragmento de mandíbula en la cueva de Meslea en Israel, que se cree que pertenece a Homo sapiens y data de alrededor de este tiempo. Se encontraron herramientas cercanas que se cree que posiblemente sean tan antiguas como 215.000 años, que, si pertenecían a miembros de nuestra propia especie, podrían significar que emigramos de África a Asia incluso antes de lo que se pensaba. Muchos más científicos sostienen la creencia de que los humanos modernos no abandonaron África hasta hace alrededor de 125.000 años. Aquí, se cree que tomaron una de dos rutas diferentes, ya sea a través del valle del río Nilo y hacia el Medio Oriente, o a través del estrecho de Bab el-Mandeb, cuyo punto más estrecho conecta la costa noreste de Djibouti en África con la costa suroeste de Yemen en Asia. De cualquier manera, el Medio Oriente y Asia Occidental habrían sido su primera parada en un evento de migración que los vio abarcar todo el mundo. Algunos humanos se habrían establecido en la península arábiga,
posiblemente encontrando eventualmente su camino a India alrededor de hace 75.000 años. Sin embargo, estas primeras migraciones podrían haber terminado en desastre para la raza humana. Los estudios que se han realizado sobre los cromosomas Y y el ácido desoxirribonucleico mitocondrial, tanto en humanos modernos como en Homo sapiens prehistóricos, presentan muchas discrepancias y lagunas por una razón u otra. Parece que los primeros humanos que exploraron las tierras fuera del continente africano no sobrevivieron en números suficientes para dejar su huella en el genoma humano moderno. Entonces, ¿qué pasó? Sorprendentemente, podría haber sido un desastre natural masivo lo que llevó a que la primera ola de migrantes fuera prácticamente aniquilada. Específicamente, se cree que esto tomó la forma de la erupción de Toba, una explosión supervolcánica masiva que tuvo lugar en el lago Toba, Sumatra, Indonesia. Esto ocurrió hace 74.000 años, cuando se lanzaron al aire 2.800 kilómetros cúbicos de ceniza y flujo piroclástico. Los restos de esta explosión han sido descubiertos hasta la costa este de África, un área que abarca casi todas las tierras exploradas por los humanos modernos hasta este punto. Muchos grupos de humanos primitivos que vivían en el sureste, sur y oeste de Asia habrían desaparecido en la erupción o asfixiados por la ceniza, dejando los restos de la especie principalmente en África. Sin embargo, nuestra historia obviamente no termina ahí. Hoy en día, los humanos se pueden encontrar en todos los continentes y las principales islas del mundo. ¿Cómo llegamos finalmente allí? La respuesta se puede encontrar en una segunda ola de migraciones que tuvo lugar entre hace 70 y 50.000 años. Un gran grupo de Homo sapiens, posiblemente de menos de 1.000 en tamaño, logró encontrar su camino a través del Mar Rojo por el estrecho de Bab el-Mandeb. Desde aquí, se piensa que estas personas siguieron los pasos de sus antepasados, viajando por la costa oeste de Asia, llegando finalmente a la India hace unos 65.000 años. Algunas de estas personas continuaron hacia el este, a través de lo que ahora es Tailandia, abriéndose camino hasta Malasia, Indonesia y finalmente Australia. Es probable que Australia se haya poblado en su totalidad hace aproximadamente 40.000 años. Cuando nuestros antepasados llegaron al subcontinente indio, se cree que se dividieron en dos grupos. Ambos se dirigieron al norte en direcciones separadas. Hace alrededor de 45.000 años, aquellos que viajaron al este llegaron a China. Eventualmente se extendieron por la península de Corea y las islas de Japón hace unos 35.000 años. Aquellos que se dirigieron al oeste finalmente llegaron a Europa a través de las regiones septentrionales de la península arábiga. Esto sucedió alrededor del mismo tiempo que las poblaciones orientales llegaron a China, y esta migración los llevó hasta lo que hoy son los países de Alemania, Francia y España. La conquista del resto del mundo tomó un poco más de tiempo. Las poblaciones de los primeros Homo sapiens en Europa no llegaron a las regiones septentrionales de Escandinavia y el norte de Rusia. Hasta hace unos 12.000 años, con Islandia solo poblada hace unos escasos 1.000 años. Sin embargo, las poblaciones en Asia se extendieron en una amplia gama de lugares. Algunos se dirigieron al norte, poblando el resto de Rusia hace unos 12.000 años. Hace unos 25.000 años, los humanos cruzaron por primera vez el estrecho de Bering, conectando Asia con América del Norte. Los primeros americanos llegaron al actual territorio continental de Estados Unidos, hace alrededor de 16.000 años. 2.000 años después, las poblaciones habían llegado a los confines más lejanos de Sudamérica, y en este punto, gran parte del mundo había sido alcanzado.
Finalmente, una de las poblaciones de humanos que vivían en China logró migrar a través del Pacífico Sur entre 3 y 1000 años atrás. Algunos de ellos finalmente llegaron a Madagascar también. Los humanos, en este punto, habían viajado a casi todas las regiones actualmente habitables que el mundo tenía para ofrecer. Y no pasó mucho tiempo antes de que tomáramos el control para siempre. Mucho de lo que sabemos sobre los estilos de vida de nuestros primeros antepasados, Homo sapiens, concierne a un periodo de tiempo inmortalizado en la cultura popular, a menudo de manera inexacta, conocido como la Edad de Piedra. Existe un gran debate sobre cuándo comenzó y terminó la Edad de Piedra, pero la evidencia más confiable parece situar el comienzo alrededor del 10.000 a 100 y el final alrededor del 4000 a 100. La Edad de Piedra en sí se divide en 3 períodos distintos. En orden, el Paleolítico, que algunos consideran que comenzó mucho antes del 10.000 a.C., Mesolítico y Neolítico. El período Paleolítico se caracteriza por los Homo sapiens viviendo en cuevas en grupos familiares. O más tarde, cabañas básicas compuestas de madera y pieles de animales. La gente del Paleolítico eran cazadores-recolectores que subsistían con la carne de animales salvajes y frutas, nueces y raíces que encontraban mientras buscaban alimento en los bosques y llanuras del paisaje en el que vivían. Para preparar su comida, los humanos que vivían en y alrededor de este tiempo construyeron herramientas básicas hechas de pedernal y hueso animal. Puntas de piedra, bifaces y lanzas básicas han sido desenterradas de este periodo de tiempo, todas ellas utilizadas para ayudar en el proceso de caza. Estos primeros grupos de humanos comían una amplia gama de carnes, desde ciervos y jabalíes, hasta ciervos gigantes y mamuts lanudos. Pescaban en los ríos. Probablemente comían huevos de aves y cocinaban su comida utilizando un alto grado de control sobre el fuego. También se sabe que los humanos del Paleolítico crearon arte. Los pigmentos se extraían de la ocre, el carbón, la sangre, la savia y los huesos para crear una forma básica de pintura que formaría la base de las pinturas rupestres. Los animales eran a menudo el tema de estas pinturas, desde mamuts hasta ciervos, osos hasta gatos con dientes de sable, así como figuras humanas. Algunos de los sitios más famosos y detallados de estos se pueden ver hoy en España y Francia, con algunos presentes en las regiones más amplias de Europa y hasta en Indonesia y América. Para el final del Paleolítico, muchos animales megafauna como los mamuts, los gatos con dientes de sable, los perezosos terrestres y los ciervos gigantes se extinguieron como resultado de la caza excesiva y los cambios climáticos en todo el mundo. La edad de hielo estaba llegando a su fin, y esto significaba que se avecinaban cambios para nuestros antepasados. Los humanos pudieron perfeccionar sus habilidades para hacer herramientas a lo largo del siguiente período mesolítico. Se lograron técnicas de pulido de piedra, y las herramientas de piedra se afilaron en puntos mortales que podían usarse de manera más eficiente al cazar animales salvajes. A medida que el mundo se calentaba, las cuevas generalmente se abandonaban mientras nuestros antepasados comenzaban a vivir como nómadas en todo el mundo, estableciendo campamentos estacionales en lugares donde tendrían las mejores posibilidades de supervivencia en un momento dado. Los ríos y lagos eran preferidos debido a sus suministros fácilmente accesibles de agua, peces y animales que bajaban a beber. Y debido a la proximidad de estos asentamientos al agua, eventualmente se desarrollaron formas básicas de agricultura y ganadería hacia el final del Mesolítico. Fueron estos avances en la tecnología agrícola los que resultaron en algunos de los primeros asentamientos permanentes,
lugares donde los humanos podían vivir de manera confiable junto a agua corriente y suelo fértil. El período neolítico, también conocido como la Nueva Edad de Piedra, vino después. Para este punto, los humanos habían abandonado casi por completo sus estilos de vida de cazadores-recolectores, optando por vivir en comunidades establecidas en las orillas de ríos y lagos. La domesticación de muchos tipos de cultivos llevó a la domesticación de muchos tipos de animales. Cabras, ovejas, cerdos, vacas y eventualmente incluso caballos habrían sido comunes en estas protocomunidades. Con estos avances, a su vez llegó un mayor conocimiento sobre la construcción de herramientas. Hachas de mano, arados, viviendas más avanzadas e innovaciones en la producción de tela, así como la cerámica, llegaron en el Neolítico. Las personas se unieron para fines defensivos, contra los elementos, los animales salvajes e incluso grupos rivales de humanos, que habían establecido sus propios asentamientos. El mundo todavía era un lugar peligroso e implacable para aquellos que no estaban preparados para enfrentarlo, pero era mucho más seguro dentro de las paredes de un pueblo temprano. Fueron estas innovaciones en la Edad de Piedra las que sentaron las bases para las próximas edades de bronce y hierro. Pero estas son historias para otro video. Durante muchos de sus primeros años en el planeta Tierra, los Homo sapiens no estuvieron solos. Compartieron el mundo con otras especies de humanos, muchas de las cuales estaban adaptadas a estilos de vida diferentes al nuestro. Hace 70.000 años, justo cuando los Homo sapiens comenzaban a dar sus primeros pasos permanentes fuera de África, se habrían encontrado con especies sorprendentemente similares a la suya. Aquellos que se dirigieron al norte hacia Eurasia se habrían encontrado con grupos de Homo neanderthalensis, los neandertales, humanos más cortos y robustos, con narices más grandes y crestas superciliares para ayudarles a sobrevivir en los climas más fríos del norte de Europa y Asia. Hay pruebas concretas de que las poblaciones de Homo sapiens en el Pleistoceno se cruzaron con las poblaciones de Homo neanderthalensis. Hasta el día de hoy, el porcentaje promedio de ácido desoxirribonucleico neandertal presente en el genoma de las personas de Europa y Asia es alrededor del 1 al 2%. Es fascinante pensar en cómo se desarrollaron algunas de las primeras interacciones entre los neandertales y nuestros antepasados. Ambas partes debieron haber estado increíblemente curiosas al principio, pero ¿cómo progresó a partir de ahí? Sabemos que no todos los encuentros entre estas dos especies fueron violentos, pero ¿hubo alguna vez alguna lucha por territorio o recursos que podría haber llevado a combates? ¿La mayoría de las veces simplemente preferían evitar al otro? Con futuros avances arqueológicos, quizás algunas de estas preguntas podrían ser respondidas. A medida que los grupos migratorios de Homo sapiens se dirigían hacia el norte y el este, hacia los confines de Siberia y China, otra especie habría entrado en contacto con ellos. Otra especie de la que hemos hablado en este canal, y uno de los mayores misterios del Pleistoceno, fueron los denisovanos, popularmente conocidos como Homo denisova. Se han encontrado restos fragmentarios de denisovanos en cuevas de Rusia y China, y no es descabellado pensar que nuestros antepasados podrían haberse cruzado con esta especie, así como con los neandertales. Se cree que los denisovanos interactuaron con nuestros antepasados tan recientemente como hace 15.000 años, y tan al sur como Papua Nueva Guinea. Existía una especie de humanos mucho menos conocida en el planeta al mismo tiempo que nuestros primeros antepasados.
Homo floresiensis, a menudo referido como el hobbit de la vida real, en referencia a los personajes principales diminutos de las novelas del mismo nombre de John Ronald Reuel Tolkien, era una especie humana muy pequeña que era endémica de la isla de Flores, en lo que ahora es Indonesia. Algunas evidencias pueden sugerir que los humanos modernos llegaron a la isla de Flores justo cuando Homo floresiensis estaba muriendo, y que nuestras dos especies pueden haber interactuado. Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que nos cruzamos con ellos. Se sabe que los individuos adultos de Homo floresiensis alcanzaron una altura máxima de 3 pies y 6 pulgadas, ligeramente más de la mitad de la altura del hombre humano moderno promedio. Sus descripciones son sorprendentemente similares a la famosa leyenda de Flores de Lebugogo, una raza de humanoides enanos contemporáneos que vivieron en la isla hasta tiempos recientes. Por fascinante que sea esta historia, no hay evidencia que sugiera que el Homo floresiensis estuvo presente en la isla de Flores después de hace unos 50.000 años. Sin embargo, no fueron solo 3 increíbles especies de humanos arcaicos con las que compartimos el planeta durante la época del Pleistoceno. El Pleistoceno se caracterizó por la abundancia de increíble megafauna, es decir, especies de animales muy grandes, en todo el mundo, desde el interior de Australia hasta los bosques de Europa. Casi todos los grupos de humanos habrían tenido la suerte de presenciar este elenco de animales en persona también. Aquellos que vivían en la estepa de mamuts de Eurasia habrían presenciado las icónicas manadas de mamuts lanudos en migración, a los que habrían cazado oportunamente cuando las condiciones eran las correctas. Megaloceros, una especie de ciervo gigante, habría estado presente en Europa en ese momento, y los rinocerontes lanudos habrían sido un adversario peligroso para cualquier humano que entrara en contacto con ellos. Añade a esto la presencia de osos de las cavernas, leones de las cavernas e incluso hienas de las cavernas, y tienes un ambiente muy peligroso para que los seres humanos vivan. Si no fuera por su superior intelecto y capacidades tecnológicas, estas primeras personas habrían estado casi indefensas en las estepas de Eurasia. En las vastas extensiones de Asia vivían criaturas como el Gigantopithecus, un enorme pariente de los orangutanes, y el simio más grande que jamás ha vivido en los bosques de bambú de China. A través de Siberia y el norte de China también vivía el Asmotherium, un pariente de los rinocerontes modernos, que se había adaptado a los duros y fríos climas del norte. Los humanos que se quedaron en África habrían encontrado una variedad de especies de elefantes, hipopótamos y rinocerontes, así como grandes gatos extintos como Dinophelus, un conocido depredador de nuestros antepasados. América del Norte habría sido hogar de enormes mastodontes, similares en forma a los mamuts de Eurasia, así como de gigantescos perezosos terrestres y titanu, un enorme género de pájaros terroríficos depredadores que no podían volar. En América del Sur, nuestros antepasados se habrían encontrado cara a cara con mamíferos con pezuñas desconocidos, como el gigantesco toxodonte, así como armadillos del tamaño de autos. También presente aquí estaba el Smilodon, el gato de dientes de sable más famoso que jamás haya vivido. Oceanía, por otro lado, era un mundo propio. Aquellos que se establecieron en Australia habrían entrado en contacto con colosales parientes de los marsupiales modernos, como el Procoptodon, un canguro gigante, y el Diprotodon, un enorme pariente del wombat. Tlacoleo, el león marsupial, habría representado una amenaza para nuestros antepasados mientras cazaba en los árboles de arriba, mientras que aves gigantes como Dromornis y Geniornis vagaban por los bosques de matorrales. Este mundo aún no era nuestro.
Habrás notado que en la actualidad no hay neandertales, no hay denisovanos. Homo floresiensis se ha ido hace mucho tiempo, al igual que los espectaculares animales megafauna del Pleistoceno. ¿Por qué es esto? ¿Cómo llegamos al punto en que nosotros, los Homo sapiens, somos los únicos supervivientes de las pruebas del Pleistoceno? La respuesta a estas preguntas es más sorprendente de lo que podrías haber imaginado inicialmente. Comencemos con los primeros humanos. Los neandertales y denisovanos estaban, en el momento en que existieron, perfectamente adaptados a sus estilos de vida en las frías regiones norteñas de la estepa de Mamut. Nosotros estábamos adaptados para enfrentar hábitats muy diferentes, y las especies contemporáneas, con sus cuerpos robustos, cajas torácicas en forma de barril y grandes rasgos faciales, parecen vivir vidas muy diferentes a las nuestras. Pero, a medida que el Pleistoceno progresaba, el clima y las condiciones se modificaron. El mundo se calentó, y esto quitó gran parte del hábitat de los neandertales y denisovanos del norte de Eurasia. Estas condiciones habrían permitido a nuestra especie, mejor adaptada y más adecuada, debido a nuestro mayor poder cerebral, migrar hacia el norte, a las regiones una vez dominadas por, digamos, los neandertales. Los neandertales, por otro lado, habrían sido acorralados, menos capaces de explotar las fuentes de alimento disponibles para ellos, cuando se enfrentaban a la competencia de Homo sapiens. A esto añade el posible impacto de la violencia entre nuestras dos especies, enfermedades a las que éramos inmunes pero los neandertales no, e incluso el consumo genético a través del mestizaje, y tienes una especie que lamentablemente estaba en sus últimos años de existencia. Hace alrededor de 40.000 años, los últimos neandertales comenzaron a desaparecer. Los denisovanos, sin embargo, duraron mucho más tiempo, persistiendo en Asia hasta hace tan solo 15.000 años, antes de que su especie fuera superada por la adaptabilidad e inteligencia de Homo sapiens. La desaparición de otras especies de humanos coincidió con la desaparición de muchas especies de animales megafauna. A medida que los humanos modernos aparecieron en escena, con sus superiores tecnologías de caza, los animales grandes fueron el objetivo. Esto probablemente habría sido un resultado directo de su tamaño masivo. Solo tomaría una caza para sostener a una comunidad durante mucho tiempo. Sin embargo, nuestros primeros antepasados no habrían tenido una forma confiable de rastrear las poblaciones globales de animales de la manera en que lo hacemos ahora. La conservación en general habría sido un tema que les habría pasado por alto por completo, y es probable que estas personas hayan cazado continuamente a estos gigantes hasta que sus poblaciones se agotaron por completo. Añade el cambio climático a la mezcla, haciendo que los entornos de los mamuts lanudos, mastodontes y rinocerontes lanudos sean inhabitables, y tienes una receta para el desastre. Dentro de varios miles de años de nuestro encuentro con ellos, los gigantes de la estepa de mamut desaparecieron, junto con los marsupiales gigantes de Australia, los perezosos de las Américas, y la diversidad de grandes animales en África. Hoy en día, los restos de estas poblaciones se pueden encontrar dispersos por todo el mundo, pero la megafauna moderna no es ni de cerca tan diversa como lo era en el pasado. En un corto tiempo, hemos recorrido un camino asombrosamente largo. Desde estas primeras comunidades, construidas alrededor de los sistemas fluviales de Europa y Asia, hemos construido ciudades extendidas, algunas de las cuales incluso se pueden ver desde el espacio. Incluso poder ver cosas desde el espacio en primer lugar es otra gran hazaña de la tecnología humana. Para nuestros primeros antepasados, esto habría sido un logro masivo inconcebible. Hemos dado grandes saltos adelante en los campos de la medicina, el estudio científico,
la arquitectura, el arte, la construcción e incluso la comprensión de cómo llegó a ser nuestra especie. Pero con estas innovaciones vienen peligros. Las armas, algunas de las cuales pueden causar muerte y destrucción en escalas catastróficas, se han utilizado para matar a miembros de nuestra propia especie en guerras horribles. Los animales están siendo exterminados a un ritmo sin precedentes, como subproducto de algunos de nuestros avances industriales. Están surgiendo nuevas enfermedades que afectan a nuestra creciente población global. Toma por ejemplo la pandemia de coronavirus 19. Desde el año 1998 solamente, los humanos hemos aumentado en número en una asombrosa cifra de 2.000 millones. Si esto continúa, debemos actuar. Es posible que simplemente no haya recursos disponibles para sostener a esta creciente población. ¿Y qué sucede entonces? ¿Vamos a considerar solucionar este problema más cerca de casa? ¿O buscaremos las respuestas en las estrellas? ¿Podrían los humanos eventualmente verse viviendo en otras áreas del espacio? ¿Cómo podría verse nuestra especie en otros 300.000 años? ¿Y qué tal 3 millones, si podemos sobrevivir tanto tiempo? Estas son todas preguntas fascinantes, algunas de las cuales es increíble que incluso podamos hacerlas dadas nuestros humildes comienzos, en las praderas de África,